¿De qué se trata la división internacional del mercado, ¿no? De las economías del mundo? En la división internacional, ¿sí? de cada una de las proyectivas que tiene un país respecto de su economía, originalmente había países dedicados a lo que tiene que ver con la exportación de materia prima, ¿sí? El trabajo en la tierra, el cultivo, la cría de ganado, en nuestro caso en la Argentina, y otros países que se dedicaban particularmente a la fabricación, ¿sí? Las primeras industrias surgieron sobre todo en Europa, particularmente en Inglaterra, y entonces el mundo quedó dividido de pronto entre los países exportadores de materias primas y los países que exportaban manufacturas, o sea, productos elaborados en fábricas. Nosotros, como argentinos, ¿sí? Mientras nos estábamos constituyendo como país, tomamos ese otro lugar, el lugar de ser exportadores de materias primas. Por eso se habla de que nuestro modelo original en lo económico es el modelo agroexportador. Del agro, o sea, de todo lo que tiene que ver con la agricultura, después también se sumó la ganadería, ¿sí? La venta de cueros, la venta de carne, pero particularmente de todo lo que tiene que ver con cereales. Entonces nosotros vendíamos, ¿sí? A otros países, particularmente Europa, particularmente Inglaterra, nuestros productos que nos brindaba la naturaleza. Y comprábamos, ¿sí? Todo aquello que tenía más que ver con lo industrial, con lo que era fabricado en una empresa, en una fábrica, en una industria, valga la redundancia. ¿Qué pasaba? Eso estaba buenísimo, porque nosotros tenemos un montón de tierra, un montón de campo, y eso también atrajo a los inmigrantes que quizás en Europa se habían quedado sin trabajo o que estaban pasando por momentos difíciles, por diferentes guerras internas, externas, por pestes, por malarias o porque no se habían podido adaptar al mundo más fabril, ¿sí? Más adaptado a las zonas urbanas y a las fábricas. Entonces había un incentivo por parte de la Argentina para convocarlos y que aquí pudieran hacer aquello que venían haciendo ya en sus lugares de orígenes. Eso se llama modelo agroexportador. Es el modelo que eligió la Argentina para posicionarse y que hasta aproximadamente 1930 fue el que más funcionó. Eso no quiere decir que hoy no haya fábricas en la Argentina. Las hay y muchas, pero empiezan a aparecer con más fuerza cuando a nivel mundial se comienza a vivir la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta 1930 nuestro modelo económico era el modelo agroexportador. Esto es importante que lo sepan y es importante que nos quede claro, porque de esto vino acompañado la gran oleada inmigratoria que tuvimos, sobre todo de países como España, Italia, Rusia, Polonia, Siria inclusive, y algunos países del sudeste asiático también. Me parece que el MAE, como le vamos a llamar a partir de ahora, modelo agroexportador, es el que nos permitió crecer y avanzar, ¿sí? Para poder ser el país que hoy somos. Asimismo le pasó, por ejemplo, a Estados Unidos y a Australia. Ellos también adoptaron, estos dos países, Estados Unidos y Australia, el mismo modelo, el agroexportador. Y los ubicó y nos ubicó en la división internacional del trabajo, en el lugar de ser los que vendemos materia prima. Claro, vender materia prima ingresa o permite un ingreso de regalías o de beneficios o de dinero menor que el que le ingresa a un país que vende manufacturas, porque son productos elaborados. Entonces ahí siempre hay como un discontinuo, ¿no? O sea, algunos ganan menos y otros ganan más.
De todas formas, a partir de 1930, cuando aparece el ICI, que es la importación por la industrialización por sustitución de importaciones, como no podíamos comprarle, porque los países estaban en guerra, no podíamos comprarle a Gran Bretaña, por ejemplo, teníamos que empezar a generar las propias fábricas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo importante es que entiendan que la Argentina nace dentro de la ubicación que tiene en la distribución territorial del trabajo como un país que exporta materia prima, particularmente granos, o sea, harinas, cereales, todo lo que se les ocurra que se puede sembrar, cueros, ¿sí? Cueros de vaca, por ejemplo, y carnes. Y recién después de unos cuantos años van a empezar a generarse acá las fábricas que permiten también la producción de manufactura, pero no tanto para vender y exportar a otros países, sino más para consumo interno. ¿Quiénes fueron los grandes ayudantes de este modelo MAE, de este modelo agroexportador? Los capitales extranjeros, los que permitieron comunicar a través de ferrocarriles, por ejemplo, las diferentes zonas de la Argentina. Por ejemplo, en Mendoza, ¿sí? Se cosechaba vid, ¿sí? Que es la que permitía hacer vino. Entonces, las uvas de Mendoza viajaban hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí se exportaban, ¿sí? En La Pampa se criaba ganado, entonces las vacas viajaban en el ferrocarril que llegaba al puerto de Buenos Aires y de ahí se exportaban. Y así con un montón de productos, las manzanas que se cosechaban en Neuquén y llegaban a través del ferrocarril al puerto de Buenos Aires. La inversión en los ferrocarriles y en todo lo que eran las vías férreas fue sumamente valiosa para que nosotros podamos mostrarnos al mundo. Porque todas estas producciones que eran a nivel provincial del interior de la Argentina tenían que llegar al puerto de Buenos Aires para poder viajar en barco. Recuerden que estamos en 1880 más o menos. O sea que el avión todavía no lo teníamos incorporado. Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa me preguntan.